Cuando hablamos de la evolución, la mayoría de las personas piensan en un mono, cambiando progresivamente a lo que conocemos como el hombre. Aunque sí guarde relación con el tema, este es mucho más extenso de lo que parece, ya que gracias a un gran científico inglés, sí, ese señor de barba larga, se planteó por primera vez que los seres vivos que conocemos hoy en día no siempre fueron así. Charles Darwin fue un científico brillante. Investigó por muchos años a incontables especies con la esperanza de hallar una respuesta a la pregunta que todos nos hacemos alguna vez: ¿de dónde venimos? La publicación de su libro, El origen de las especies, fue un hecho revolucionario, un acontecimiento que cambió la forma de pensar acerca de nuestro origen. Este video no tratará acerca de Darwin, ni de los impactos que tuvo su publicación en la población. Hoy estudiaremos su teoría de las variaciones y la evolución. Comencemos. La evolución es un proceso muy complejo, el cual se da en un largo plazo de tiempo, en el que ocurren diversos cambios en el genotipo de algunas especies, alterando en muchos casos el fenotipo de los mismos. A partir de este principio, se entiende que todos los seres vivos han ido cambiando conforme pasan los siglos. Como la causa de la evolución es la alteración en el genotipo de las especies, lo más lógico es que se deba estudiar esta variabilidad. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población de especies e incluye los genomas. Para que la selección natural, de la cual hablaremos pronto, pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para que el gen que codifica ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución hay. Fisher demostró matemáticamente que cuantos más alelos existan para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga el resto, es decir, se fije. Esto implica que cuanto más variabilidad genética exista en una población, mayor será el ritmo de la evolución. Esto se conoce como el teorema fundamental de la selección natural, de que se establece y varía en cambios y transformaciones. Las poblaciones permiten estudiar la variación genética. Una población es un grupo de individuos de la misma especie que se reproducen por endogamia. La endogamia es la reproducción de individuos de un mismo grupo. Como los miembros de una población se cruzan entre sí, comparten un grupo de genes llamado reservorio génico. Este está compuesto por todos los genes presentes en una población, incluyendo sus diferentes alelos. La frecuencia relativa de un alelo es la cantidad de veces que el alelo se manifiesta en un reservorio génico, comparado con la cantidad de veces que se manifiestan otros alelos del mismo gen. Las frecuencias relativas suelen expresarse como porcentaje. Los reservorios génicos son importantes para la teoría de la evolución, ya que la evolución provoca cambios en una población a través del tiempo. En términos genéticos, la evolución es cualquier cambio en la frecuencia relativa de los alelos de una población. Por ejemplo, si la frecuencia relativa del alelo N en la población de ratones cambiará con el tiempo al 30%. Digamos que la población está evolucionando. Fuentes de variación genética. Las dos fuentes principales de la variación genética son las mutaciones y la combinación de genes que resulta de la reproducción sexual. Mutaciones. Una mutación es cualquier cambio en una secuencia de ADN. Las mutaciones pueden deberse a errores en la replicación del ADN, a radiaciones o a sustancias químicas del medio ambiente. Las mutaciones no siempre afectan al fenotipo de un organismo, es decir, sus características físicas, de conducta y bioquímica. Por ejemplo, un codón de ADN alterado de GGA a GGU codificará el mismo aminoácido glicina. Esa mutación no tiene efecto en el fenotipo. Sin embargo, en muchas mutaciones, las características físicas sí cambian. Algunos incluso afectan la eficacia biológica de un organismo o la capacidad para sobrevivir y reproducirse en su medio ambiente. Si se vieron a Spider-Man, se puede entender un poco mejor. Con la combinación de genes, la mayoría de las diferencias hereditarias se debe a la combinación de genes que ocurre durante la reproducción de gametos.
Hay que recordar que cada cromosoma de un par homólogo se mueve independiente durante la meiosis. Por ello, 23 pares de cromosomas tienen, los humanos pueden reproducir 8.4 millones de combinaciones de genes, todas diferentes. También durante la meiosis ocurre otro proceso, el cruzamiento. El cruzamiento aumenta aún más la cantidad de genotipos distintos que pueden aparecer en la descendencia. Cuando los alelos se recombinan durante la reproducción sexual, pueden reproducir fenotipos muy diferentes. Por ello, la reproducción sexual es una fuente importante de variación en muchas poblaciones. La selección natural es un fenómeno de la evolución con carácter de ley general y que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas, el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable. La segunda, sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones consigue a todos los fenómenos. Un buen ejemplo son los pájaros, los pinzones, los estudiados por Darwin. Él notó que en diferentes zonas geográficas las mismas aves tenían diferentes picos, adaptados para el tipo de alimento que ingerían. Donde predominaban los frutos con cáscara dura, los pinzones tenían picos cortos y fuertes, mientras que en las islas con frutos blandos, estas aves tenían picos largos y finos. Las aves que no lograron cambiar, es decir, adaptarse, simplemente no sobrevivían. Y de eso es lo que se trata la selección natural. Aunque suene cruel, los seres vivos que no posean las condiciones físicas para sobrevivir en su entorno son eliminados, ya que la naturaleza busca que los organismos sean perfectos. Es, si se puede decir así, una constante prueba y error. Para finalizar, la extinción. ¿Cómo ocurre la extinción? La extinción se da cuando todos los especímenes de una especie son eliminados por la selección natural. Es decir, ninguno de los especímenes se logra adaptar para sobrevivir. Claro está que hoy en día algunas especies están en peligro de extinción por causa del hombre. Un ejemplo muy conocido es el dodo, que se extinguió en el siglo XVII. Hoy en día, la mayoría de las personas creen que llegamos a nuestra forma perfecta y ya no seguiremos cambiando. Sin embargo, según los estudios, se puede asegurar que todas las especies seguirán evolucionando, para bien o para mal. Lo que pasa es que, como mencionamos anteriormente, es un proceso que toma mucho tiempo, tanto que puede tardar hasta más de 3000 años para que ocurra un cambio apreciable en nosotros o en cualquiera de los otros seres vivos. Inconscientemente, hemos evolucionado en estos últimos 100 años, no de manera física, sino más bien en el avance de la capacidad de inventar nuevas tecnologías y aplicarlas para desenvolvernos mejor en nuestro entorno. Es incierta la forma física que adoptaremos para nuestro próximo cambio, ya que las adversidades que nos esperan son desconocidas. Solo esperemos a que nos hagamos